Hola a todos y todas, muy buenos días. Este es el segundo video que tenemos de la materia y donde vamos a empezar con el primer tema de economía que vamos a tratar a lo largo de este año. Después de la clase de introducción que tuvimos, esto va a ser lo primero y antes de empezar quiero agradecerles la participación que tuvieron en los foros. La verdad es que han puesto cosas interesantísimas y creo que se ha dado una discusión muy buena. Yo no participé un poco a propósito para dejarlos que entre ustedes vayan intercambiando cosas y no tratar de generar tendencia hacia un lado o hacia otro. Eh, Ahora sí voy a cerrarlo, voy a decir algunas conclusiones que me parece que podemos sacar. Lo van a ver en unos días o en unos momentos. Seguramente ya voy a estar subiendo mis conclusiones en las discusiones también para darles algún cierre. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es ni más ni menos que iniciar el camino, empezar por el principio. Y cuando decimos empezar por el principio, la pregunta es cuál es el principio. Yo no sé si, no recuerdo si les dije en el video de la clase de presentación, pero lo primero que vamos a hacer en la materia es un recorrido un poco histórico, un poco relacionado con las teorías económicas y sus distintas ubicaciones en el tiempo. Primero para ir teniendo vocabulario y introduciendo algunos conceptos que quizás son bastante complejos de otra forma. Y segundo, para ir teniendo una idea de cómo fue evolucionando todo esto a lo largo de los años y cómo unos se han ido contestando a otros y esas discusiones han llevado a nuevas ideas y también, ¿por qué no?, a desarrollar más la ciencia. Así que es el momento de ver la primera escuela y cuando hablamos de la primera escuela o de el primer mojón que vamos a marcar en este recorrido histórico, la pregunta es ¿cuál es? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el principio? Si decimos economía, es una palabra de origen griego, el primero que la planteó parece que fue Aristóteles, pero no vamos a ir hasta Aristóteles, no vamos a ver el desarrollo de la economía desde la antigua Grecia. Está claro que los griegos tenían economía, está claro que los romanos tenían economía, la estudien más o menos en detalle, era un factor muy importante, tenemos recuerdos de años históricos del Imperio Romano donde ha habido inflación, etcétera. Eh, Digo, como conceptos económicos, sabemos, hay registros de que esas cosas pasaban, pero no vamos a entrar en esos detalles, sino la idea es ir un poco más adelante, porque si no vamos a tardar 3 años en llegar hasta el final, hasta los días de hoy, y por otra parte también porque no sé si es tan sustancial. ¿Por qué? Ahora lo que les voy a mostrar es un gráfico donde vamos a ver que hay algún punto donde podemos empezar a hablar de economía o donde es más sustancioso el estudio de la economía. Eh, Veamos, el gráfico es este. Lo que nos muestra el gráfico básicamente es la estimación de la riqueza mundial desde o en los últimos 2000 años, desde el año 1 hasta los últimos años. Si ustedes se fijan van a ver que hay una, una parte muy plana donde no ha habido grandes cambios y esa parte muy plana es ni más ni menos que los primeros 1500 años. A partir del año 1500 empieza a haber algún cambio, empieza a crecer un poquitito, pero casi nada, y en algún momento pega un salto, y ese salto es muy fuerte y muy marcado. Ese salto está alrededor del año 1800, más o menos. Tampoco es para entrar en detalle exactamente qué año fue, pero más o menos alrededor del año 1800 es cuando pega el salto a la curva y empieza a crecer geométricamente o exponencialmente hacia lo que tenemos hoy. Es decir, que alrededor del año 1800 pasó algo y ese algo generó que explotara todo, en sentido metafórico, que explotara toda la economía y que se empezara a generar riqueza y riqueza y riqueza. ¿Qué fue lo que pasó? Y Hobsbawm lo hubiese llamado probablemente, o lo llamó de hecho, el proceso de la doble revolución. Eh, el proceso de la doble revolución no es ni más ni menos que el proceso que involucra la revolución industrial y la revolución francesa. Eh, y a partir de ahí, que eso sea en el año 1800, eso es lo que sienta las bases del modelo capitalista, que es el sistema económico en el cual estamos hoy,
ya desde hace 200 años muy, muy claramente. Entonces, si hay un momento para empezar, es quizás ese, es la transición desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, o en realidad hasta la aparición del capitalismo, y por qué aparece y cómo se va desarrollando hasta llegar a ser lo que es hoy en día. Y por eso la primera escuela que vamos a tomar y que vamos a estudiar va a ser la escuela mercantilista. El mercantilismo es una escuela económica eh, muy entre comillas, porque en realidad es una escuela económica que dura alrededor de 200 años más o menos, donde hay muchos autores que entre ellos probablemente ni se conocieron, pero que han tenido ideas muy comunes. Y hoy por hoy a todos esos autores que tenían ideas muy parecidas los hemos juntado a todos, los hemos juntado a todos, digo, y los hemos llamado autores mercantilistas, más allá de que ellos no se autodenominaban así. Eh, ¿Y cuándo ocurrió el mercantilismo? Y el mercantilismo ocurrió al finalizar la Edad Media, al finalizar el proceso anterior al capitalismo. Vamos a tratar de ver un poquitito el contexto donde estaban y cómo fue este traspaso, para después entender un poco más y estudiar un poco más en detalle lo que es la teoría mercantilista. En principio tratemos de ver algunos conceptos fundamentales de la Edad Media. No quiero ser muy detallista, es un terreno que no nos involucra a nosotros en economía, sino que es más bien de historia y que ustedes ya han estudiado y lo saben probablemente bastante en detalle. La idea es más que nada marcar un contexto, tratar de entender un poco cuál era la situación. ¿Y cuáles eran las características de la Edad Media? O por lo menos las características que a nosotros desde economía nos interesan. La primera es que la economía tenía un sistema feudal que llamamos feudalismo. Eh, este sistema feudal estaba caracterizado por la existencia de un señor y la existencia de siervos, ustedes bien lo saben, donde los siervos básicamente tenían que tenían que trabajar la tierra de los señores, vivían en la tierra de los señores, tenían que trabajarla, tenían que darle lo que producían, a cambio de básicamente tres cosas: casa, comida y supuestamente protección. Digo supuestamente porque en realidad la protección que les daba el señor feudal era a través de ejércitos que eran conformados por los siervos, entonces ¿quién protege a quién? Pero en definitiva, esta era más o menos la idea general. Eh, Estamos hablando de que es un sistema. Ahora en un ratito vamos a ver un poquitito más en detalle las características del sistema económico feudal. Por otro lado, estamos hablando de que es una sociedad profundamente cristiana, eh, donde la Iglesia Católica tiene un rol central, donde la Iglesia Católica es la única que dice o interpreta la palabra de Dios, que es el Dios único en el que cree toda Europa. Estamos centrándonos en Europa fundamentalmente, y es, como les decía, es profundamente cristiana, y eso le otorga un poder a la Iglesia muy importante, porque recuerden que los reyes, que es quizás la figura más importante de la última Edad Media, tenían su poder que derivaba de Dios. Ellos eran los representantes de Dios en la tierra y por eso eran reyes. Pero, ¿quiénes dicen qué dice Dios y qué no? ¿Quién dice a quién decide Dios darle el poder y a quién no? Y la única institución que tiene la capacidad de hacer eso es la Iglesia. La única institución que tiene la capacidad de interpretar la palabra de Dios. Entonces, tiene un rol muy importante en lo que es la conformación de la sociedad de la Edad Media. Y el tercer punto, que es lo que decía que íbamos a ver después, que la producción económica del feudalismo era una producción agrícola y de consumo fundamentalmente. No se pensaba la producción en términos de generar riqueza, de acumular más, de tener más cosas, sino que era una producción agrícola que tenía como objetivo el consumo. Cualquier cosa que fuera por fuera del consumo estaba mal visto, se creía que era antinatural. La Iglesia decía, el derecho canónico decía que era antinatural. El comercio era antinatural. Y vamos a ver que esto es muy importante,
porque es necesario cambiar esta idea que genera la Iglesia de que el comercio es antinatural porque es necesaria cambiar la estructura social que hay en ese momento para que pueda llegar lo que vino después. ¿Cómo cae el feudalismo? ¿Qué cosas pasan para que esta situación o este ensamble social se modifique? Piensen que el feudalismo ocupa alrededor de 1000 años, entre el año 490 y algo, 492, si mal no recuerdo, que es la caída del Imperio Romano, hasta 1400 y algo, depende de qué querramos ver, si la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América. Eso es lo que es la Edad Media y el feudalismo, más o menos lo ubicamos ahí. Digo, es una sociedad cuyas raíces duran cerca de 1000 años, más allá de los cambios que hay. Es una sociedad muy fuerte la que existe entre el señor feudal y sus siervos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cosas tienen que pasar o qué cosas ocurrieron para que empiece a caer ese feudalismo, para que se transforme en otra cosa, para que aparezcan otros actores sociales? Eh, Probablemente hayan pasado o hayan tenido que pasar varias cosas y probablemente en un corto tiempo. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, depende del autor, probablemente van a tener muchas opiniones muy variadas. A mí me gustan pensar lo siguiente, lo que les voy a contar ahora, creo que son los ejes que marcan, por lo menos de a mi forma de ver, las principales razones de la caída del feudalismo. Lo primero que pasa es que empieza a haber nuevos descubrimientos que son muy importantes y voy a marcar dos fundamentalmente. El primero es descubrimientos relacionados con la navegación. Eh, Barcos de mucha mejor calidad, la invención de la brújula, métodos de navegación, etcétera, que permiten mejorar mucho la navegación y que dan como resultado ni más ni menos que viajes mucho más largos, el descubrimiento de un nuevo continente, ni más ni menos como es América, pero no solo eso, sino también la posibilidad de llegar a lugares mucho más lejanos en mucho menor tiempo. Y eso es muy clave para lo que vamos a ver ahora. Este es el primer gran descubrimiento que quiero marcar. Y el segundo, uno que ocurre alrededor del año 1500 y pico, que no es ni más ni menos que la imprenta, que ocupa un rol central también en esta transformación. Ahora vamos a ver por qué. En realidad ocupa un rol central porque habíamos dicho que la iglesia es muy importante en la Edad Media. La iglesia tiene un rol fundamental. Es básicamente quien dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y habíamos dicho que condenaba cualquier cosa, cualquier actividad económica que no sea de consumo. Entonces, si yo me quiero dedicar a otra cosa que no sea el consumo, voy a tener que, eh, en algún punto, minimizar el rol de la iglesia. Y lo que tiene que pasar es que la iglesia tiene que perder de alguna manera algo de poder. Y eso ocurre, la iglesia pierde algo de poder, y pierde algo de poder en algunos lugares muy fundamentales, y pierde poder fundamentalmente y más que nada porque aparece un tal Martín Lutero, seguramente lo habrán escuchado, que plantea la reforma. No es el objetivo de la clase analizar qué es la reforma luterana, eh, pero básicamente lo que hace Lutero y lo más importante que genera su movimiento es que Lutero traduce la Biblia al alemán. ¿Qué significa que traduce la Biblia al alemán? Hasta el momento la Biblia era solo un libro escrito en latín y los únicos que podían leerlo eran aquellos que leían latín a esa altura del partido, ni más ni menos que los curas, la iglesia. Lutero, en el momento que traduce la Biblia al alemán, lo que dice es: todo el que sepa alemán y sepa leer puede leer la palabra de Dios y puede interpretar qué quiere decir. Ya no es la iglesia el único que interpreta. Eso por un lado, y si a eso le sumamos el otro gran descubrimiento que acabo de nombrar, que es la imprenta, no solo la Biblia está traducida, sino que también está impresa al por mayor y se distribuye muchísimo más. Entonces, eso genera que la iglesia en algunos lugares pierda mucho poder. Algunos lugares que podemos marcar como, por ejemplo, Alemania, está claro, pero también, ¿por qué no decirlo? Inglaterra.
Recuerden que Inglaterra tiene una iglesia anglicana que tiene un origen protestante desde ese lugar. Entonces, digo, no es casual que Inglaterra haya ocupado el lugar que ocupó y no es casual que Inglaterra sea una isla donde los inventos en la navegación le permitan conectarse mucho más con el mundo. No es casualidad que Inglaterra sea protestante y no le dé tanta bola o no le preste tanta atención a lo que dice la iglesia. Y por último, el tercer punto, que es la aparición de los estados-nación. La aparición de los estados-nación, que lo que hace básicamente es deja de o empieza a relajar la, la importancia del señor feudal ante los siervos. Este, los siervos dejan de ser siervos de un señor feudal para convertirse en ciudadanos de una nación, de un estado, con historia común, con idioma común, con culturas comunes, costumbres comunes. Y esto, nuevamente, si hablamos de Inglaterra, se exacerba mucho más en Inglaterra por su característica de isla, por su característica insular. Entonces, este hecho de que los estados-nación empiezan a crecer y aparecer como tales, hace que la gente empiece a tener objetivos comunes, las personas empiecen a tener objetivos comunes y que busquen en algún punto el bienestar o el mayor poder de ese Estado-nación. Quizás estos tres factores son los más importantes o los que para mí son más importantes para decir que algo pasó o estas tres cosas pasaron para que el feudalismo empiece a desaparecer. Eh, Digo, el feudalismo ni más ni menos que consistía, como les dije hace un rato, en un señor feudal y sus siervos que tenían un lazo muy fuerte que se extendió a lo largo de 1000 años aproximadamente. La pregunta es, ¿quién se metió ahí en el medio para romper ese lazo? ¿Qué nueva clase social aparece para darle lugar a un nuevo sistema que no esté definido por esta relación entre señor feudal y siervos? Y la nueva clase que aparece no es ni más ni menos que la burguesía. La burguesía es la clase que aparece principalmente en las ciudades. Ustedes seguramente cuando les dicen burguesía, lo primero que tienden a hacer es relacionarlo con los artesanos de las ciudades y esas cosas. Yo, cuando a mí me dicen burguesía, me gusta pensar que los burgueses, o prefiero pensar para ubicarme un poco mejor, que los burgueses no son solo los artesanos, sino que son fundamentalmente los comerciantes. Cuando hablamos de burguesía tenemos que hablar de comerciantes. ¿Quiénes son los que se meten en el medio entre la relación del señor feudal y los siervos? Los comerciantes. Acuérdense que el comercio estaba mal visto por la iglesia. Acuérdense que necesitaba que los descubrimientos que hubo en la navegación permitieron acceder a distancias mucho mayores en plazos mucho menores. Y esas distancias mucho mayores nos permitieron traer productos de mucho más lejos en menor tiempo. Y ahí es donde los comerciantes empiezan a tener un rol fundamental en nuestra historia. El capitalismo quizás no es ni más ni menos que la historia de cómo los comerciantes pasaron a ser el centro de la sociedad o el centro económico de la sociedad. Y son ellos los que terminan de romper, los que empiezan a romper, no, quizás no los que terminan, pero sí los que empiezan a romper esta relación tan fuerte que hay entre señor feudal y siervos. Y ahí es cuando aparece nuestra teoría, ahí es cuando aparece el mercantilismo. Eh, Porque todo esto nos tiene que llevar al mercantilismo en algún momento, ¿no? ¿Y qué es el mercantilismo? Y lo primero que hay que decir del mercantilismo es que es una teoría económica que está desarrollada por comerciantes. Por esto estamos hablando de los comerciantes. El mercantilismo es una teoría que desarrollan comerciantes. Comerciantes fundamentalmente ubicados en Inglaterra entre el siglo XVI y XVIII, una cosa así. De vuelta, es una escuela que no es una escuela, que son muchos autores que nosotros definimos que son mercantilistas porque opinan cosas parecidas, si bien no exactamente lo mismo, sí bastante parecido. Y es difícil decir cuándo o entre cuándo y cuándo están, pero podemos decir que es entre el siglo XVI y el siglo XVIII. ¿Y en dónde? Y en Inglaterra.
Por esto también he marcado tanto la importancia de Inglaterra. La teoría mercantilista fundamentalmente se desarrolla en Inglaterra. Hay autores mercantilistas en otros lados, quizás el segundo gran país donde se desarrolla el mercantilismo es en España. Hay autores mercantilistas españoles, pero es una escuela que en gran medida surge de Inglaterra. Y pensémosla desde ese lugar, desde ese país, desde Inglaterra. ¿En qué consiste el mercantilismo? Bueno, en principio se hace dos grandes preguntas el mercantilismo y busca responderlas. Quizás es la primera escuela, son las primeras personas que se hacen estas preguntas. Acuérdense que hasta ahora hablábamos de economía de consumo y lo primero que se preguntan estos muchachos es ¿qué es la riqueza? ¿Y qué es la riqueza? Y ellos dan una respuesta. La riqueza es la acumulación de metales preciosos, la acumulación de oro y plata. A ver, hoy por hoy, ¿quién es rico? Y el que tiene más plata, el que tiene más dinero. Bien, para ellos era lo mismo. ¿Quién era más rico? El que tenía más oro y más plata. El dinero en ese momento consistía ni más ni menos que en monedas de oro y plata. Dentro de unos meses vamos a ver otras formas de dinero, pero en ese momento el dinero era eso. Entonces, el que tiene más oro y plata es más rico. El que acumula más oro y plata es más rico. Entonces, ¿qué es la riqueza? Y es la acumulación de metales preciosos. Ni más ni menos, no hay mucha más interpretación ni más vuelta que esta. ¿Y cómo la consigo? Es la segunda pregunta que me voy a hacer. ¿Y cómo la consigo? A través del comercio. Son comerciantes. Pero ¿cómo puede ser que el comercio sea el origen de la riqueza? Pensemos la siguiente situación. Yo tengo un señor vendedor, ¿sí? Este señor vendedor lo que hace es ir con un cliente y entregarle bienes, ¿sí? A ese cliente. ¿Y ese cliente qué va a hacer a cambio de los bienes que recibe? Y entregar algo a cambio. Adivinen qué. Oro o plata. Dinero. Entonces, ese oro que se queda el vendedor lo convierte en una persona más rica que antes. Si yo vendo y vendo y vendo y vendo, voy a tener más oro, más oro, más oro, más oro. Y en realidad eso significa ni más ni menos que voy a ser más rico. Entonces, ¿qué es la riqueza? Acumulación de metales preciosos. ¿Y cómo lo obtengo? A través del comercio. Fundamentalmente, no a través del comercio, sino a través de la venta. Porque lo que significa esto no es ni más ni menos que si el vendedor es más rico cuando vende algo y recibe oro a cambio, el comprador es más pobre cuando entrega oro a cambio de algo. Entonces, estos conceptos llevan a desarrollar algunos principios fundamentales del mercantilismo. Primer principio fundamental, el ánimo de vender. Lo que yo tengo que hacer es vender y vender y vender y vender. Si yo vendo, voy a acumular más oro y más plata, siempre y cuando ese oro y plata que yo acumulo no lo use para comprar cosas. Entonces, el segundo principio que va a tener el mercantilismo no es ni más ni menos que el horror a los bienes. No quiero tener bienes, porque si yo acumulo bienes, entrego oro y cambio plata, oro y plata a cambio. Entonces, si yo tengo bienes, no tengo plata, no tengo oro, no tengo metales preciosos. Para poder acumularlos, no tengo que querer comprar bienes, tengo que tener una vida mucho más frugal, que no tenga que ver con la acumulación de bienes, con el uso de bienes, sino más que nada con la acumulación de oro y plata. Y por último, el tercer principio es la defensa de los monopolios. ¿Por qué defienden los monopolios? Pensemos lo siguiente, lo que quieren los mercantilistas es que Inglaterra sea un país rico. Si queremos que Inglaterra sea un país rico, tiene que acumular oro y plata, Inglaterra. Cuando digo Inglaterra digo toda la sociedad, no digo el Estado. No confundamos un país con un Estado, una economía con un Estado. En Inglaterra todos los sujetos tienen en conjunto que acumular más oro y más plata. Eso significa que Inglaterra es más rico. Entonces, tenemos más acumulación de oro y plata. ¿Cómo hago para acumular oro y plata? Para que Inglaterra sea más rico, tenemos que vender bienes a otros países. Perfecto. Entonces, yo quiero vender más bienes a otros países. Supongamos que tenemos 10 empresas que venden el mismo bien a Francia. Esas 10 empresas se van a pelear. Comercialmente hablando se van a pelear, ¿no? Esas 10 empresas se van a pelear y esa pelea comercial lo que va a generar va a ser competencia
vamos a ver más adelante qué es la competencia, pero todos en algún punto sabemos de qué se trata, va a generar competencia y la competencia va a tener como consecuencia que los precios sean más bajos. Entonces, uno de esos 10 va a terminar vendiéndole a Francia a un precio más bajo. En cambio, si en lugar de que haya 10 empresas vendiéndole a Francia, peleándose y bajando los precios, hay una sola, esa empresa va a poder poner los precios que quiera. Entonces, va a poder vender más caro y va a poder recibir por la misma cantidad de bienes más oro y plata. Inglaterra va a ser más rica. Entonces, en definitiva, los monopolios lo que van a hacer va a ser favorecer la acumulación de oro y plata. ¿Y cómo hago para que haya monopolios? Y ahí el Estado tiene que participar. Tengo que tener un Estado muy presente, que me permita a mí vender como un monopolio. Y que si me aparece una competencia, lo corra. Le diga, usted no puede vender acá. Yo solo puedo vender. De más está decir que los autores mercantilistas o que los grandes autores mercantilistas eran personas ejecutivas de grandes empresas de comercio inglesas. Por ejemplo, Thomas Moon, que es quizás uno de los grandes autores mercantilistas, era un ejecutivo de la Compañía de las Indias Orientales, que es quizás la empresa de comercio más importante de Inglaterra. No es casual que quieran tener monopolios. Y está relacionado con esto. Ellos defendían también sus ideas, ¿no? Porque, digo, en algún punto también les habían servido para ser ricos. Entonces, tengo que vender y no tengo que comprar. Lo primero que dijeron los primeros mercantilistas, llamémoslos metalistas, porque así se los suele llamar, digamos, los primeros mercantilistas, lo primero que dijeron es, si a mí vender me genera riqueza y comprar me hace entregar la riqueza, entonces tengo que fomentar las exportaciones, la venta hacia otros países, y tengo que prohibir la importación de bienes. Si yo no importo bienes, no traigo bienes de afuera, no entrego oro, no entrego riquezas a otros países. Y si yo fomento las exportaciones, traigo riqueza de otros países. ¿Se entiende? No comprar y fomentar la venta. Hasta que aparece alguien que les acabo de nombrar, que es un tal Thomas Moon, que lo que introduce es el concepto de balanza comercial general. ¿Qué dice? No es tan así que yo tengo que prohibir la importación de bienes. Si yo logro importar bienes baratos, comprarle a Estados Unidos, que es mi colonia, acuérdense, ingleses, a Estados Unidos, comprarle algodón. Le pago barato el algodón a mi colonia. Con ese algodón yo voy a producir telas y después esas telas las voy a vender a Francia mucho más caras. Compro materias primas para producir y esa producción la puedo exportar a un valor mayor. Eso va a hacer que yo tenga una balanza comercial probablemente negativa con Estados Unidos porque le doy más oro y plata de lo que recibo por parte de Estados Unidos, o sea, tengo más importaciones que exportaciones con Estados Unidos, y por otro lado, voy a tener una balanza comercial positiva con Francia, voy a exportarle más cosas de las que le importo. Mientras la compensación de los dos me dé que yo en total tengo más exportaciones que importaciones, entonces eso va a ser positivo para mí. Lo que me importa no es tener más exportaciones e importaciones con Estados Unidos y también más exportaciones que importaciones con Francia. Más ventas que compras a Estados Unidos, más ventas que compras con Francia. No es lo único que me importa. Quizás me puede servir mucho, aunque tenga más compras con Estados Unidos, vender más en total. Si en definitiva termino teniendo más ganancias. Fíjense que acá en algún punto empieza a aparecer un concepto que hasta ahora no habíamos hablado. Habíamos dicho que la riqueza se originaba en el comercio, pero ahora estamos hablando de que, no, yo puedo comprar barato una materia prima, producirla
y venderlo a un valor más caro. El comercio, dicen ellos, sigue siendo la generación de riqueza o el generador de esta riqueza. Pero hay un proceso en el medio que es ni más ni menos que el proceso de producción. Y es muy importante para lo que va a venir después. Las escuelas que van a venir después van a tomar esto mucho más en serio. Pero es un concepto muy interesante el que trae Thomas More en este sentido. Algunas conclusiones. A ver, la escuela mercantilista es quizás la primera, como la primera escuela económica, tiene algunos conceptos, eh, no sé si básicos, pero simples, sencillos, que no tienen mucho análisis. Les propongo, ahora les voy a proponer una actividad, un foro también de discusión, para que pensemos entre todos, a ver, tratemos de pensar qué cosas les cierran y qué cosas no del mercantilismo, qué cosas les parece que están bien y qué cosas no. De vuelta, sin juicios de valor. La idea es tratar de sacarnos los juicios de valor de la cabeza y empezar a pensarlo con otros ojos todo. Después podemos mantener o no lo que pensábamos antes, pero por lo menos pongámoslo en juego. A ver si en el proceso aprendemos algo, que está bueno eso. Decía, es una escuela muy sencilla, quizás que tiene conceptos muy simples y que se quedan en el camino en muchas cosas, pero sirvió para mucho. A pesar de que sea una teoría muy discutida y que los autores que vinieron después la discutieron demasiado, permitió sentar unas bases muy importantes para el desarrollo del capitalismo. ¿Por qué? Porque por un lado ayudó a afianzar el poderío de los Estados-nación. Inglaterra empezó a acumular mucha riqueza. Inglaterra se convirtió en un Estado-nación muy importante. Lo mismo pasó con España, que era el otro país mercantilista. Esto es muy central para lo que viene después. Ayudó a afianzar el poderío de los Estados-nación y a salir del feudalismo a través de esto, ¿no? Por otro lado, permitió desterrar las prohibiciones feudales al comercio. Acuérdense que al principio del video dijimos que el feudalismo era una economía de consumo agrícola y que el comercio estaba mal visto o estaba pensado como antinatural. Y ahora, de pronto, el comercio pasó a ser el centro de la economía. Entonces, permite cambiar un poco esa idea que venía trayendo el ciudadano acerca de la economía. Y por último, fomentó la acumulación de riquezas. Hizo que la gente empiece a acumular mucha riqueza. Y esa acumulación es central para lo que después se llamó el capitalismo industrial. Si no hubiesen existido todos los burgueses, todos los comerciantes, todos los capitalistas que acumularon riqueza en ese periodo, lo que hubiese pasado es que esa riqueza no hubiese existido y esas mismas personas con esa riqueza no hubieran podido poner todas las fábricas que pusieron a funcionar en adelante. Es central el mercantilismo por esto, porque permite la acumulación de riqueza y esa acumulación de riqueza dio lugar a la generación de industrias posteriores. Entonces, es una escuela muy importante en ese sentido. Este es el puntapié inicial, la primera escuela. La semana que viene avanzaremos con la segunda, que está cerquita, está en Francia. Y lo que vamos a hacer es esta semana dedicar los días que quedan a discutir un poco sobre esto, a discutir sobre el mercantilismo, sobre qué les parece, sobre qué cosas, en qué cosas están de acuerdo, en qué cosas no, qué cosas les parece que tenían razón, o en qué cosas se equivocaron y no es así. Quiero escucharlos, quiero ver o quiero leerlos, quiero ver qué opinan y que tratemos de sacarle un poco de provecho a esto. Junto con el video también les voy a dejar abajo un material para que vayan leyendo sobre esto. Va a ser bibliografía que vamos a usar en algún momento eh, para hacer algún trabajo, algún examen, algún algo. Y por qué no, para aprender un poco más. Así que hasta la semana que viene y nos seguimos leyendo. Chau, chau.